¿Religioso o justificado, salvo? Buenas madrugadas de Zaragoza, España, el mundo hispano. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Por qué somos justificados nosotros? ¿Por algún hombre? ¿Por alguna obra? Vamos a ver si esto es así. Justificados delante de Dios, ¿no? Vamos a ver por qué somos justificados. Justificados, pues por fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen fe en Cristo, fe en Cristo. En este tiempo de gracia es la fe en lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y qué es lo que entra aquí ahora? La sangre. ¿Mm? La sangre. ¿Comprendes? Romanos 5:1. Ahora vamos aquí mismo, al mismo Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a ver, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Qué dice? ¿Justificados por qué? Por su sangre. Aquí te lo dice, la fe en su sangre. La fe en su sangre. Que tú pongas la fe tuya en su sangre. Esa es la salvación. Un creyente genuino entendió perfectamente que por la fe en su sangre es salvo, mi amor. Somos justificados gratuitamente en este tiempo de gracia por la redención que es en Cristo Jesús, sí, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. No el cura te puede perdonar pecado y hacer salvo, cuando él mismo no comprende lo que es la salvación. Un ejemplo, ningún pastor, ningún hombre religioso de ninguna religión, que no te diga que por la fe en su sangre tú eres salvo. Así que da igual lo cristiano que tú seas, lo que te sientes allí en esos sitios que dicen iglesias, que son iglesias, pero la verdadera iglesia de Cristo es la que comprendió esto, que por la fe en su sangre es salvo. Te saben decir, y los que no lo saben, pues por eso se predica, aquellos que van a ser salvos y están engañados. Y por eso se les habla, para que comprendan dónde está el evangelio correcto de su salvación. En 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo en el evangelio cuando murió y resucitó? Dio toda su sangre. Por la fe en su sangre somos salvos. Esto lo entiende la iglesia verdadera de Cristo, personas peculiares por el mundo entero. ¿Ya? Sí. Justificados. Dios demanda sangre. En el Levítico claramente lo dice, que sin sangre no hay perdón. En Hebreos también lo especifica, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso somos justificados a través de la sangre derramada de Jesucristo, sin mancha y sin pecado, porque Él mismo hizo ese sacrificio, así como dice también en Revelación, que Él nos lava a través de su sangre derramada. Y también nos dice en Hechos o Actos, para algunas traducciones, que Él nos compró con su propia sangre. Por lo tanto, los que ponemos la fe
en su sangre derramada somos justificados, porque una vez que Él nos cubre con su sangre derramada, por nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, somos justificados porque nos limpia de todos los pecados su sacrificio. Muy interesante. Mira lo que dice aquí el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos el 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. El 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? ¿Cierto? También de los gentiles, porque un solo Dios. Bueno, hasta aquí lo dejamos. ¿Qué te está diciendo? Aquellos que son religiosos, ¿qué hacen ellos? Obras para ser salvo. ¿Qué Dios dice? Trapos de inmundicia, tus obras no me sirven. Están diciendo, Cristo ya no hizo suficiente obra para darme salvación. Por eso es importante que voy a poner ¿cómo se llama? La foto que hicimos ayer de cuando preguntaba a uno qué es un religioso. Y le contestamos lo que es un religioso. Un religioso es aquel que está metido en religiones y obvio no predican la salvación correctamente, están lejos de todo eso, de la salvación de Dios, sino en doctrinas de hombre. ¿Y qué hacen ellos? Obra, 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 obrando su propia salvación. Y cogen un solo versículo de la Escritura y no cogen varios, donde ya Pablo en la gracia, a quien se le revela el Evangelio, los 7 misterios que conoce un verdadero cristiano salvo, esos 7 misterios los conocen, él se le revela la gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos dejó claro a los salvos? De Romanos a Filemón, a partir de Actos o Hechos, como dicen aquellas Biblias 13, que es para nosotros la doctrina. ¿Qué dice? Que nosotros no somos salvos por obras, que las obras que hacemos porque ya somos salvos, excluida queda ¿cuál es la jactancia tuya? Si eres religioso, obrando tu propia salvación, Dios se va a reír. Se va a reír de ti. Va a decir, guácala, no quiero eso, mira tú, lleno de pecado, obrando su propia salvación, echando y pisoteando la sangre de Cristo, lo que ya hizo por ti para darte salvación. Eso es un religioso. Un salvo comprende que por la fe en la sangre de Cristo es salvo y te lo dice así. Y bueno, pues por eso lo que hemos llegado más allá en el evangelio correcto, saber dónde está, les predicamos a los que son salvos ya, que comprenden que por la fe en la sangre de Cristo son salvos. Solo que les falta saber que el evangelio es uno de los primeros, el primer misterio, uno de los primeros, el primero por decirlo, revelado a Pablo para este tiempo de gracia. Y tienen que saber que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pero estás viendo, excluida queda. Lo pongo en azul para que se vea bien. Las obras que hacemos nosotros, un verdadero cristiano salvo, que conocidos por Dios, con el Espíritu de Dios y todo eso, reteniendo el Evangelio, por eso es importante que con el Evangelio somos sellados, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Entonces, ¿qué me estás contando? Ahora tú quieres religión, tú quieres obrar tu propia salvación, estás perdiendo el tiempo por gusto y para nada. ¿Comprende? Por gusto y para nada están allí. Eso es un religioso? Eso es un religioso. ¿Qué es eso lo que hacen ellos? Obra su propia salvación. ¿Qué es un salvo? Los que comprenden que por la fe en su sangre son salvos. Esos son verdaderos cristianos, verdaderos creyentes. No la apariencia religiosa. Eso es por gusto. Dios se ríe de eso. ¿Mm? Es como hacer el loco delante de Dios. Decir, mira qué soberbia. Mira, Gálatas 5, el 3 y el 4. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacío soy de Cristo, los que por la ley justificáis. De la gracia habéis caído. Porque ¿qué hacen los religiosos? Judaizante. Se hacen pasar por judíos. Haciendo obra, diezmando,
Esas mujeres pastoras haciendo el loco allí, quitándole a las ovejas la lana, hablando palabras, ¿cómo es? Emocionales. Y las ovejas incautas que no leen cayendo en todo eso. Los pastores también falsos, hay de todo. ¿Eh? ¿Qué dice? Versículo de Gálatas 5, el 15, ¿no? El 15. Vale. Mas si os mordéis y os devoráis, ¿cuál? 16. 16, vale. Digo pues, andar en el espíritu y no cumpliréis la concupiscencia de la carne. Muy bien. Nosotros ya andamos en el espíritu. Lo que queremos cambiar, queremos mejorar en la carne es con ayuda de Dios, ¿comprende? Queremos agradar a Dios, sobre todo espiritualmente, porque estamos en el trozo de carne. ¿Mm? Este trozo de carne ahora es templo de Dios, es distinto. Por eso se dice iglesia de Cristo. ¿Cuál es el templo verdadero? Nuestro cuerpo. Es otro misterio revelado al apóstol Pablo. Por lo tanto, eso que está en nosotros que queremos cambiar, mejorar, agradar a Dios, estar así, en esto, en las cosas espirituales, cada uno con sus cosas, pero hijos de Dios, conocidos por Dios ya, ¿comprende? ¿Qué hacen muchos? En vez de querer mejorar, agradar a Dios, se vuelven apóstatas porque ellos quieren qué cosa. Ah, bueno, como ya soy salvo, voy a acabar y voy a deshacer, ¿no? Eso hacen muchos, también se aprovechan de la salvación, porque ya saben, comprendieron, ¿sabes? Esos no aman al Señor tanto. Cuando lleguen arriba, sus obras también, lo que hagan aquí, aunque la salvación no la pierden, se le vuelve humo. Sus galardones se pierden. El problema de muchas personas que están buscando la verdad, están buscando a Dios, así como dice la misma Biblia que lo buscarán. El problema es que lo buscan en las religiones, donde Dios no está, porque Pablo dice que se han infiltrado doctrina de demonios, porque ellos están pervirtiendo las escrituras. Hasta el apóstol Pablo les advirtió, porque el mismo Pedro lo reconoció, como muy bien escribió Pablo, que muchos están torciendo las escrituras. El Dios, si tú lo quieres encontrar, lo encuentras a través de las escrituras. Los que no pervierten y los que no cambian el sentido de las escrituras, solamente los que nos denominamos salvos, porque no tenemos religión. Nosotros tenemos salvación a través del Espíritu Santo con su sello. Por eso, si tú quieres obtener la salvación a través de la justificación por la fe de Cristo derramada en su sangre, tienes que venir y entender las escrituras tal y como están escritas y no pervertidos por las religiones. Y sobre todo, gracias a Dios, nosotros tenemos la escritura Valera 1602 purificada. La mejor Biblia, la mejor escritura que puedes tener en español. Porque todas esas, ya hemos hecho video, ¿no? De cómo tuercen, de lo satánicas que son aquellas escrituras torcidas y manipuladas. Por lo menos la doctrina para nosotros, los salvos, está intacta, está sana. Y Dios permite que los suyos, que los conocen, tengamos algo un poquito puro, porque entre tanta corrupción, tanta Biblia tocada y tanta cosa, hasta eso Dios está en el asunto de su iglesia conocida por él. ¿Eh? Y se verá, no quedaremos en vergüenza. Así que nosotros no pertenecemos a la ira, tribulación, a los 7 años del gobierno del anticristo, los juicios de Dios, nada de eso que están trayendo los hombres en este tiempo de gracia. Muchos prevaricando, porque por eso en Daniel se revela que el tiempo de los prevaricadores, que es este, ¿no? Cuando pase, vendrá el anticristo. Estamos en el tiempo final de gracia. ¿Comprende? Que nosotros no pertenecemos a nada de eso. Justificados por su sangre. Por él seremos salvos de la ira. No pertenecemos al reino de las tinieblas, no tenemos nada que ver, ni con Satanás, ni con el mundo, ni con nada. Vivimos aquí, no somos de aquí. Vivimos como hijos de Dios en el mundo, no como antes, ¿comprende? Para eso está, ¿qué cosa? Reconciliados, reconciliación. ¿Mm?
Estamos reconciliados. Ya no estamos, ahora estamos reconciliados al ser justificados por su sangre, por la fe en su sangre, seremos salvos de todo eso, de la ira, ya te acabo de decir lo que viene. Según la verdad de Dios, vamos por el tiempo final de gracia. Por el tiempo final de gracia. Entonces nosotros estamos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es un salvo, cristiano salvo. ¿Nosotros cómo nos denominamos? Correctamente, según lo que es para nosotros, cristianos sellados, santos, salvos a los ojos de Dios. A los ojos de alguien pecador puede parecer lo peor. Mira lo que hace, y es cristiano y bla, 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 bla. Ellos siempre se fijan en lo de afuera y no comprenden que no lo de afuera es lo que es, si es de verdad o no es delante de Dios. ¿Comprende? Ahí está la cosa. Por eso es religioso la apariencia. Ay, yo no esto, yo no otro. Pero ni Dios los conoce. Y son los peores porque aparentan algo, pero luego hacen cosas muchísimo peores. Ya te digo. Porque los espíritus se ceban con ellos. Porque saben que no tienen el sello y saben que no tienen el conocimiento. Carne fresca para ellos. Entonces, reconciliados, estamos en paz con Dios. Antes éramos enemigos, como muchos en el mundo. Y ya estamos reconciliados, tenemos salvación y así nos ve delante de Él, por la fe en la sangre de su Hijo. Porque comprendimos lo que es el Evangelio correcto y lo que es la salvación y punto. Nada que ver, ya te digo, con religiones ni nada. Nosotros no queremos que nos comparen con nada de eso. Ya te dije cómo nos denominamos. Dios nos conoce, que es lo más importante y punto, ya. O sea, el que nos justificó, su sangre. No, hombre, nada de eso. Por eso no nos sometemos, como dice la misma escritura. Pablo nunca se sometió a los hombres porque a los religiosos. Los confrontó. Siempre les dijo, no estás predicando la verdad, lo otro. Hasta el mismo Pedro fue confrontado, pero Pedro, al ser de la iglesia, comprendió. El evangelio comprendió por la fe en su sangre, comprendió. Porque ese iba a ser. ¿Eh? Comprendió que se le reveló la Claro, comprendió que se le reveló a Pablo el evangelio y todos estos misterios. Dice que hacer caso a Pablo, que se le han revelado cosas que los indoctos tuercen. El mismo Pedro lo dijo. Sí. Wow. Y el mismo Pedro lo dijo. Cosas que los indoctos tuercen. O sea, hacerle caso a Pablo. Pablo solamente no fue a ninguno, solamente fue a Pedro. Subió y estuvo con Pedro allá. Y Pedro comprendió, porque Pedro era más para los judíos. Habla aquí, que no se oye. ¿Y el Pedro quién es? A las que muchas religiosas, entre cuales las católicas, pone como que es la piedra angular de su iglesia. Cuando el mismo Cristo le ha dicho, echa para atrás Satanás, porque sabía que estaba tentado por el maligno. Por lo tanto, dice la iglesia que está fundada, que el primero, es el Pedro. Cuando el que fundó la iglesia es el mismo Cristo a través de su sangre en la cruz. Y Pablo lo corrigió, porque Pablo estaba puesto en el ministerio como apóstol a los gentiles por el mismísimo Cristo, que lo dice, que él mismo ha recibido las revelaciones del mismo Cristo. Entonces Pedro entendió ciertas cosas y se humilló sabiendo que Pablo tenía las revelaciones en aquel tiempo del mismo Cristo. Amén. Así es. Ahí está la cosa. Y entonces ponen a tuercen todo. Bueno, creo que hasta aquí lo dejamos, ¿no? Está bien clarito porque somos justificados. Ya. Y ahora os vamos a dar el Evangelio, porque los que estáis interesados sabéis, y si habéis visto algún vídeo, que nosotros mencionamos, en este caso mi mujer, que hace muchísimos vídeos, que es muy espiritualmente dada por el Evangelio. Confrontaos con cualquier otro que os predica. El que no os predica el Evangelio correcto, porque muchos dicen, el Evangelio, predicamos el Evangelio, pero pregúntalo, ¿cuál es el Evangelio?
porque no te lo van a decir. Porque el Evangelio para nuestro tiempo de gracia, para la iglesia, está revelado al apóstol Pablo como el primer misterio que se encuentra. Ahora lo voy a leer enseguidita. Está en Primera de Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio le llamamos nosotros de la gracia y la sangre. Le llamamos nosotros los verdaderos hijos de Dios, cristianos salvos. Empero declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según la Escritura. ¿Qué te parece? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Muchos le quitan el 1 y el 2, y es importante que se lea el 1 y el 2, porque por algo, Pablo dice, serán juzgados según mi evangelio. Porque usted pregunta, ¿cuál es el evangelio de salvación? No saben decirte que es aquí. A mí me han dicho esta iluminada, supuestos cristianos, apóstata, porque yo estaba aquí por todas estas iglesias que se dicen evangélicas, pero nunca me han dejado hablar el evangelio, nunca me han dejado cuestionar, y cuando lo hacía, pues ya era la rara. He pasado por varias. Y decidí irme porque vi que había algo que no me cuadraba. Olí algo que no me cuadraba, que no me decía, no, aquí hay algo que no está correcto, no están haciendo correcto. Y dinero, y listas, historia, y ahí empezó a inquietarme. El mismo Señor Jesucristo nos hace nacer por la palabra de verdad, el evangelio correcto de nuestra salvación. ¿Comprende? Ellos sí, tienen la fe en Cristo, sí, pero en lo que hizo Cristo, ahí es donde ellos no saben, ponen la fe. No, yo tengo la fe en Cristo, confiesa con tu boca esto y lo otro. Tú eres en la Escritura. Nosotros también tenemos la fe en Cristo, pero en lo que hizo Cristo. Es muy distinto. Ellos no pueden comprender eso porque solamente uno que sí va a ser sellado lo va a comprender. Es tan sencillo para un sencillo. Por eso la importancia de leer el Evangelio completo, que se explica del 1 al 4, que fue lo que hizo Cristo, pero que estamos firmes en este evangelio que os he predicado, el evangelio de Pablo para este tiempo de gracia. Para eso lo llamó. Y les reveló 7 misterios contando con este evangelio que estamos predicando los verdaderos cristianos salvos hoy en día. Y hay otros que son verdaderos, pero que lo tienen que saber. ¿Dónde está? Y lo van a saber. Porque así como lo hemos sabido nosotros, lo van a saber ellos. Dios se encarga de ellos, de resplandecérselo. Es así. Ay, mi amor. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo le llamamos nosotros, según las Escrituras, para este tiempo de gracia, esta palabra, el Evangelio? La palabra de verdad. Por eso Efesios 1:13 es importante, porque dicen, oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Por eso yo le llamo el Evangelio correcto. Por eso pongo evangelizando el Evangelio correcto de vuestra salvación. Fuera de ahí, por gusto y para nada. Por gusto y para nada. Estás perdiendo, querido amigo o amiga, tu tiempo, siendo religioso. Testigo de Jehová, el otro por allá con pancarta, perdiendo tu tiempo. Dios no te conoce, se ríe de lo que tú haces. Se ríe de lo que hacen los hombres, esa es locura. Sin el evangelio correcto, sin la salvación, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, le llamamos nosotros. Se explica solo. Solito te lo está diciendo. En fin. Así que nada. Hasta aquí lo dejamos, creo que es suficiente. Hay muchos más versículos. Te puedo hablar versículos sobre los religiosos que dicen que sí, que las obras sí, hacemos obras, pero porque ya somos salvos. No es que nosotros estamos contra las obras, pero ellos en su mente lo tuercen y lo magnifican todo porque no entienden. Tienen espíritu de engaño y punto. Hasta aquí lo dejamos. Maranata de Zaragoza, España. Espero que hayas entendido lo que es la salvación de Dios.